El siguiente paso será la creación de lo que en Symfony se llama un entity, una clase denominada entity que va a ser la representación o el paralelismo con una tabla dentro de nuestra base de datos. Vuelvo a poner en pantalla la documentación de Doctrine y Symfony, la que hemos estado manejando para la creación de la base de datos, y estamos en el apartado de creación de un entity que, volviendo al diagrama que habíamos mostrado anteriormente, sería esta tabla, veis aquí. En el caso de la documentación están hablando de una tabla que se denomina producto. Va a ser una tabla con una serie de campos, un ID, un name, un price, un description, que se va a relacionar justamente con la tabla de nuestra base de datos SQL, y que Doctrine se va a encargar de todo este mapeado. Lo que vamos a utilizar en console va a ser el comando de Doctrine y subcomandos generar la entity para poder comenzar a definir esta clase. Y justamente lo que va a hacer este comando de console va a ser ayudarnos a describir lo que después veremos en detalle cuando utilicemos este comando. Para comenzar, si queréis echarle un vistazo, veis, esta es la entity que se va a generar mediante anotación, el por defecto, dentro de nuestro proyecto, y que vamos a ver una vez que se genere. Vamos a, si queréis, podéis echarle un vistazo al mapping, a la documentación de mapping que Doctrine nos permite a través de anotación en nuestras clases entities, nuestros clases que van a estar relacionadas con los tables, y que en un momento dado ese wizard nos va a pedir de qué tipo va a ser cada uno de los campos. Veis aquí dentro de ese enlace que os estaba marcando, Basic Mapping, que tenemos aquí los tipos que vamos a poder registrar, como el string, integer, small, int, y etcétera, 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 para nosotros diseñar esta tabla que vamos a crear en nuestra base de datos y en nuestra aplicación de Symfony. Vamos pues a ver, vamos a generar nuestra tabla tapa o tapas, y vamos a ver en qué consistiría esta tabla y en qué campos vamos a necesitar para mostrar los diferentes elementos que vamos a tener en nuestra tabla, en nuestra base de datos, y también en nuestra aplicación Symfony. Para comenzar, fijaos que no aparece en ningún momento el ID, que va a ser un incremental, y además el key de nuestra tapa. Vamos a tener un título que se puede llamar perfectamente nombre, o como le queráis llamar, que va a ser un string. Va a tener una description, una descripción, que va a ser de tipo texto, puesto que vamos a necesitar que sea un poquitín más largo. Aquí lo tenéis, es un texto. El tipo string es el más sencillo para almacenar pequeños textos en nuestra base de datos. Después va a tener también ingredientes, que podemos marcarlo como también un texto, como un string. Vamos a tener esta foto, que no es ni más ni menos que un enlace a nuestro directorio dentro de web. Esto ya veremos cómo lo gestionamos, y que también va a ser un string. Y por último, campos internos interesantes que vamos a almacenar. Va a ser el de fecha de creación, en el que va a ser un tipo data time, y también un tipo boolean que se va a denominar top, y que nos va a servir para que en esta página principal podamos marcar aquellas que estén marcadas con ese top y que van a estar representadas en nuestra página inicial. Por lo tanto, vamos a lanzar este comando, este wizard, que nos va a ayudar a la creación de esa clase, y que fijaos que va a ser mediante console nuevamente, y le vamos a decir que vamos a generar un entity nuevo. Y vamos a seguir los diferentes pasos. Vais a ver que es bastante sencillo,
para definir ese entity y después veremos qué ha generado. Muy bien, nos vamos a nuestro comando y a nuestro shell y ejecutamos justamente ese comando de generación del entity. Tened en cuenta que nuestra base de datos, nuestro servidor tiene que estar arriba funcionando para que comience el wizard a también preguntarnos esta serie de preguntas que va a servirnos para generar automáticamente de una forma sencilla nuestro entity, aunque lo podríamos hacer perfectamente a mano, ¿eh? Bueno, el primer paso va a ser el nombre de el entity. Fijaos que nos está preguntando cuál es el bundle y el nombre del entity. Nuestro bundle no es ni más ni menos que el default. Fijaos que estamos en default app bundle y aquí vamos a generar un nuevo entity que se va a llamar tapa. Vamos a utilizar el singular puesto que es más representativo de nuestra entity, de nuestra tabla. App bundle y se va a llamar tapa. Muy bien, fijaos que siempre nos pone un ejemplito de cómo podemos nombrar este tipo de elemento. Muy bien, una vez que le hemos dicho cuál es el bundle y cuál es el nombre del entity, nos va a ir preguntando una serie de cuestiones muy relacionadas con ya los campos que van a ir en esta clase. En primer lugar, de qué tipo va a ser, cómo vamos a utilizar o cómo vamos a realizar la definición de los campos. Puesto que el resto de cuestiones en nuestra base, en nuestra aplicación está en formato anotación, vamos a utilizar la anotación que además es bastante directa de visualizar después contra nuestras clases. Fijaos que aquí ya entramos en la parte de inserción de los campos. Nos comenta que no hace falta que marquemos o que nosotros nombremos este ID que se genera automáticamente y que utilicemos esta nomenclatura de los basic de los tipos de Doctrine para ir definiendo los tipos que vamos a ir necesitando. Cuando nosotros ya no necesitemos más, apretaremos Enter y acabará este wizard. Hemos dicho que en primer lugar vamos a tener un nombre de tapa y que este va a ser de tipo string con un tamaño por defecto que va a ser de 255. Poco a poco habéis visto que cuando yo genero un campo, dándole al enter, se va pasando a las siguientes preguntas. De hecho, nombre, enter, string, perdón, aquí lo dejo por defecto, que es el string, le doy al enter y el campo de tamaño también lo voy a dejar enter. Si quiero que sea nulo o no, le voy a dar false, y si quiero que sea único o también un key, y le voy a dar a false. Muy bien, tendría el primer campo ya generado. El siguiente campo sería el de descripción. Muy bien, y en este caso va a ser de tipo text. Aquí lo tengo. Fijaos que aquí tengo el resumen de todos los posibles campos. En este caso sería los tipos de los campos, en este caso sería text, y en este tipo no me va a preguntar cuál va a ser el tamaño del campo, puesto que es de tipo text. Si nos va a preguntar si es nulo o si es único, es decir, se va a ir adaptando a las necesidades de cada uno de los tipos de campos. Vamos a poner ingredientes, que también va a ser de tipo text. Si me equivocase no pasaría nada, porque después lo podríamos modificar a mano en la clase. Vuelvo a repetir, que es un simple wizard que nos va a ayudar a ir definiendo. Como veis, estoy definiendo cada uno de los campos. En este caso es la foto, que va a ser de tipo string. Y ahora voy a poner el de fecha de creación. Fecha de creación. Y en este caso va a ser de tipo, fijaos, date time. Aquí voy a ponerle date time. Y fijaos que también me coge pues datetime z por defecto, que va a ser exactamente igual. Y en este caso
también me va a preguntar si es nulo o único y se salta el campo de longitud. Por último, voy a ponerle un campo que sea de tipo boolean, como hemos dicho antes, y que en este caso va a ser, perdón, un tipo que va a ser top, un campo que se va a llamar top y que va a ser de tipo boolean, y fijaos que voy a ponerle que es boolean. Muy bien, boolean, ahí lo tendría, false único. Ya tendría todos los campos. Vuelvo a repetir que si me falta alguno, si no me he equivocado en algún campo, nombre, descripción, ingredientes, foto, fecha, creación y top, pues después lo podría modificar. Le daría enter y se genera, como podéis observar, dos ficheros. Uno dentro de app bundle se genera, para comenzar, la carpeta entity, y dentro de la carpeta entity se va a generar tanto la clase que nosotros tendríamos de definición de nuestro nuevo objeto tapa, como el tapa repository, que va a ser el de interacción contra la base de datos que después utilizaremos cuando queramos recuperar, almacenar e incluso generar nuestras propias consultas, ¿vale? Entonces, este se va a centrar en los campos en sí, y este en las interacciones contra la base de datos. Para ello, también lo comprobamos dentro de nuestra aplicación para ver que exactamente se ha generado este entity, y vamos a ver qué pinta por dentro tiene este nuevo. Fijaos también que se ha generado este repository tapa repository. Esto no lo vamos a ver ahora, puesto que lo veremos más adelante. Veamos qué pinta tiene este entity. Para comenzar, se está usando el mapping de Doctrine para este mapeado contra la base de datos, y tenemos que se utiliza lo que se denomina una serie de anotaciones con este mapeado para, uno, generar los datos en la base de datos, dos, para mapear e interactuar con los datos en la base de datos. La primera anotación está relacionada con el nombre de la tabla, que se va a llamar tapa. El segundo parámetro está relacionado con cuál es la clase que va a utilizarse para estas consultas, y se llama tapa repository. Y aquí ya vemos los diferentes campos que se han generado. Por un lado va a ser el ID, que decíamos antes que no lo habíamos introducido en ningún momento, que es de tipo integer y que es justamente el que va a hacer de key, de clave de nuestra tabla. Y después los diferentes elementos que hemos generado y que por anotación tenemos definidos dentro de esta clase. En primer lugar, de tipo string, con el nombre justamente, con una longitud 255, y este ya sería la variable que en PHP nosotros vamos a poder utilizar dentro del objeto tapa para interactuar con él. Fijaos que es de tipo privado y por lo tanto necesitaremos un getter y un setter para interactuar. Y así con el resto de parámetros. El de descripción, que es de tipo text, el de ingredientes, que es de tipo text, el de foto, que es de tipo string, el de fecha de creación, que es de tipo datetime z, el de top, que es de tipo boolean, y todos los getters y los setters de cada uno de los parámetros que hemos visto anteriormente. ¿Lo veis? Que ha generado automáticamente todos los parámetros. Muy bien, una vez que ya tenemos este entity, esta clase dentro de nuestra aplicación, el siguiente paso será ni más ni menos que crear la tabla dentro de nuestra base de datos. Y para ello nuevamente tenemos un comando que nos ayuda, console doctrine, para hacer de esa interacción entre justamente esta tabla que acabamos de generar con el wizard y nuestra base de datos. Si nosotros cambiásemos en cualquier momento alguno de los campos, tendríamos que ejecutar este comando que nosotros vamos a utilizar ahora mismo para reflejar los campos,
los cambios en nuestra base de datos. Muy bien, aquí lo hemos copiado y vamos a pegarlo, vamos a copiarlo, pues bueno, tenemos en el portapapeles el anterior comando, vamos a pegarlo ahora sí, ¿veis? Doctrine actualiza el esquema y fuerza a que se actualice. Como no hay nada, evidentemente no va a producirse ningún machaque de ninguna información, puesto que los datos y el esquema es simplemente la primera vez que lo realizamos. Fijaos que nos va avisando de una forma muy escueta de lo que se va haciendo y se ha realizado una query que no es ni más ni menos que la generación. Vamos a actualizar esta tabla, la generación de esta tabla y todos los campos, ID, nombre, que es un varchar, un log test, un datetime y un top de los campos que nosotros hemos definido el entity. Qué forma tan sencilla y tan limpia que tiene Symfony de interactuar con la tabla para su generación y que nos da paso ahora para hacer consultas y reflejar información dentro de nuestra aplicación.